Capítulo 20. En el comedor de la escuela, Celina, Mía y Vico estaban sentadas en una de las mesas dialogando animadamente sobre sus planes para el fin de semana. Las risas y los comentarios desenfadados llenaban el aire, creando un ambiente de camaradería y despreocupación. De repente, Diego y Tomás aparecieron en la escena, uniéndose a la conversación con la misma energía contagiosa. Los cinco amigos comenzaron a compartir ideas sobre lo que harían durante esos días de descanso. Mientras hablaban, un momento de distracción permitió que alguien se acercara sigilosamente y arrojara un paquete sobre la mesa. El objeto cayó con un golpe seco, llamando la atención de todos. Diego y Tomás reaccionaron instintivamente y salieron corriendo en un intento desesperado por atrapar a la persona que había estado dejando los anónimos perturbadores. Las voces de sus amigos quedaron atrás, mientras ellos corrían por los pasillos y doblaban esquinas, pero la misteriosa figura había desaparecido sin dejar rastro. Frustrados y sin haber logrado su objetivo, Diego y Tomás regresaron al comedor, jadeando por la carrera. Para su sorpresa, Mía ya había abierto el paquete y leído su contenido. Con una expresión tranquila pero firme, Mía intentó minimizar la situación, diciendo que no hacía falta preocuparse por lo que decía el anónimo, que seguramente se trataba de algo sin importancia. Sin embargo, la curiosidad y la preocupación de Diego eran demasiado fuertes para ignorar. Insistió en leerlo. En el momento en que Diego empezó a leer en voz alta, una tensión palpable se apoderó de Tomás y Vico. Sus rostros reflejaban una mezcla de nerviosismo y miedo. El anónimo, escrito, afirmaba que Diego estaba siendo traicionado, que alguien cercano le estaba colocando los cuernos. Diego, incapaz de contener su enojo y su dolor, se volvió hacia Tomás con una mirada acosadora. ¿Es verdad esto?, preguntó con la voz quebrada por la decepción. Tomás, visiblemente incómodo, intentó balbucear una explicación, sus palabras saliendo torpemente. Pero antes de que pudiera terminar, Diego, consumido por la frustración y el desánimo, se levantó bruscamente y se alejó. Cuando Miguel se preparaba para salir del colegio y disfrutar de su fin de semana, todo sucedió muy rápido. Estaba cruzando la calle, pensando en los planes que tenía para esos días libres, cuando de repente un carro se lanzó hacia él con la clara intención de atropellarlo. Miguel se quedó paralizado por un segundo, incapaz de reaccionar ante el inminente peligro. Afortunadamente, en ese preciso momento, un vigilante del colegio estaba cerca y, con una rápida reacción, corrió hacia Miguel y lo empujó fuera del camino, esquivando el carro. Ambos cayeron al suelo, pero no hubo tiempo para respirar aliviados. El carro, lejos de desistir, dio la vuelta y se dirigió nuevamente hacia ellos, decidido a completar su siniestro propósito. Miguel y el vigilante, actuando con rapidez y valentía, se lanzaron al césped cercano, rodando por el suelo y evitando por poco ser alcanzados. El conductor del carro no tuvo más opción que huir del lugar, acelerando a toda velocidad. Antes de desaparecer, uno de los ocupantes del vehículo lanzó un papel por la ventana, que cayó flotando lentamente al suelo. Una vez que el peligro había pasado, Miguel, aún agitado y con el corazón latiendo a 1000 por hora, recogió el papel. Lo desenrolló con manos temblorosas y vio con horror la marca de la logia, una señal inequívoca de que sus enemigos estaban enviando un nuevo y ominoso mensaje. La logia, con su poder y misterio, le había lanzado una advertencia clara: no estaba a salvo, y debían tener cuidado en cada paso que daba. Mientras Miguel trabajaba en la oficina junto con Franco, Mía, Celina y Vico estaban en uno de los sectores de la casa. Franco, tratando de aliviar las preocupaciones de Miguel, le aseguró que la casa era lo suficientemente grande como para que no se encontraran accidentalmente. Esto tranquilizó a Miguel, quien se concentró en revisar los informes en el computador. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que le faltaba el último informe. Intrigado, le preguntó a Franco si sabía algo al respecto, pero Franco sugirió que el informe probablemente se había quedado entre las cosas que aún no había desempacado. Decidido a encontrarlo, Miguel se aventuró a buscarlo, recorriendo los pasillos y habitaciones de la casa. Mientras Miguel buscaba el informe, se perdió en la inmensidad de la mansión. Vagando por corredores interminables, se acercó peligrosamente al sector donde estaban Mía, Celina y Vico. Al escuchar las voces de las chicas, Miguel se dio cuenta de que estaba a punto de encontrarse con ellas.
sin otra opción, se escondió rápidamente entre los muebles, esperando no ser descubierto. Contuvo la respiración mientras escuchaba las conversaciones de Mía y sus amigas, el sonido de sus risas llenando el espacio cercano. Miguel se mantuvo inmóvil. Después de unos tensos minutos, las chicas se alejaron, permitiéndole salir de su escondite. Diego pasa su fin de semana en la casa de su padre, León, quien, al verlo en casa, le pregunta por qué no está aprovechando el tiempo saliendo con sus amigos o en el club tan caro que le paga. Diego, con una expresión cansada, le dice que ha tenido una semana muy tensa y no tiene ganas de salir. León, preocupado por su hijo, lo invita a sentarse en una de las mesas del jardín. Quería saber qué le pasaba a Diego, pero Diego no estaba dispuesto a hablar del tema. Mientras ambos se acomodaban, el celular de Diego sonó. Al ver el nombre en la pantalla, Diego rechazó la llamada de inmediato. León, curioso, le preguntó quién era, a lo que Diego respondió que era un número equivocado y que se había cortado la llamada. Con evidente molestia, Diego se levantó y se despidió de su padre, alejándose del lugar. La reacción de Diego le pareció sospechosa a León, quien decidió tomar cartas en el asunto. Llamó a su asistente y le pidió que hackeara el buzón de voz de Diego. León sabía que no era la forma correcta de abordar la situación, pero estaba desesperado por entender qué le estaba pasando a su hijo. Momentos después, el asistente de León logró acceder al buzón de voz de Diego. Al revisar los mensajes, León descubrió la traición de Tomás. Los mensajes revelaban que Tomás había hecho algo que había herido profundamente a Diego, confirmando las sospechas que Diego había intentado ocultar. Al día siguiente, Miguel se levantó muy temprano para trabajar en la oficina. Franco no estaba, pero había dejado un desayuno preparado para que Miguel comiera antes de empezar a trabajar. Agradecido, Miguel se sentó a desayunar. Mientras levantaba la mirada hacia el frente, divisó al otro lado del vidrio a Celina comiendo fruta, y a Mía y Vico haciendo ejercicio. La visión de las chicas lo puso nervioso y comenzó a jugar a las escondidas una vez más. Decidió moverse con cautela para evitar ser visto. Su curiosidad lo llevó hasta el cuarto de Mía. Una vez allí, Miguel no pudo evitar mirar alrededor, observando sus pertenencias y dejando que su imaginación volara. En su mente, se veía a sí mismo con Mía, compartiendo un beso apasionado. Pero sabía que todo esto no era más que una fantasía. De repente, escuchó el sonido de pasos acercándose al cuarto. Alarmado, Miguel buscó rápidamente un lugar para esconderse. Vio un gran oso de peluche en una esquina y se metió detrás de él justo a tiempo. La puerta se abrió y quien entró fue Celina, buscando una grabadora para Mía. Miguel contuvo la respiración, esperando que Celina no se diera cuenta de su presencia. Celina se movió con rapidez, encontrando la grabadora y saliendo del cuarto sin sospechar nada. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Miguel soltó un suspiro de alivio. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, y que debía ser mucho más cuidadoso si no quería ser descubierto. Después de mucho rato, Miguel volvió a concentrarse en las labores de su trabajo en la oficina. Mientras tanto, Mía, un poco disgustada porque su padre no la quería atender, se desahogaba con sus amigas, Celina y Vico. Ellas le decían que quizá Franco seguía enojado por el incidente en el antro. Mía, aún furiosa, les dijo que si ese era el caso, él debería decírselo personalmente. Decidida a confrontar a su padre, Mía se dirigió a la oficina. Lo que Mía no esperaba era encontrarse a Miguel allí. Al abrir la puerta de la oficina, se quedó sorprendida al ver a Miguel sentado en el escritorio, trabajando. Miguel, asustado, no supo cómo reaccionar. Había estado tan concentrado en su trabajo que no había escuchado los pasos de Mía acercándose. Mía, con una mezcla de sorpresa y enfado, le preguntó qué hacía allí. Miguel, aún recuperándose del susto, intentó encontrar las palabras adecuadas.